Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este segundo día de nuestra cuarta edición de la jornada, de esta semana de formación y actualización que Recording in progress. el decanato de Comunfor a través de la Pastoral para la Comunicación en búsqueda de sumar a la línea de acción que emana la diócesis de su Asamblea Diocesana de Pastoral sobre la formación, pues estamos teniendo estos temas. Antes de presentar a Monseñor Eduardo, pues les recuerdo que el día de ayer pues tuvimos la participación del padre Álvaro Lozano, quien nos dio el tema sobre la Virgen de Guadalupe y el proyecto global de pastoral, Camino de Esperanza para nuestra amada patria. El día de hoy nos acompaña Monseñor Eduardo Chávez con el tema el acontecimiento guadalupano y el proyecto global de pastoral. Voy a presentarlo de una forma muy general para después continuar con su charla. Su nombre es Rómulo Eduardo Chávez Sánchez, es postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, cofundador y director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Su formación académica de 1974 a 1981 realizó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de México. Fue ordenado sacerdote en la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México el 15 de agosto de 1981. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma en 1986. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Desde 1986 es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de México, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, cofundador y director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ISEG desde el 2003. Es catedrático de la Universidad Pontificia de México, canónigo de la Basílica de Guadalupe, chantré del Venerable Cabildo de la Basílica de Guadalupe, director de la Archicofradía Universal de Guadalupe, asesor cultural de la Basílica de Guadalupe, miembro de la Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana, miembro de los Caballeros de Colón, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, España, miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional, fundador y director general del Centro Cultural Nican Mopohua, fundador y director general del fundador y director general de la Academia Internacional Guadalupana, conferencista y participante en diferentes congresos organizados por la Santa Sede, como la Pontificia Comisión para América Latina, el Pontificio de las Ciencias Históricas, la Pontificia Academia Mariana Internacional, la Pontificia Academia, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, la Pontificia Congregación para las Causas de los Santos, encomendado y enviado tanto por el Papa Francisco de viva voz como por el Cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, con documento oficial para seguir profundizando el acontecimiento guadalupano y proclamarlo en el mundo entero, también con la aprobación y apoyo del episcopado mexicano. Tiene más de 75 obras, la mayoría sobre el tema del acontecimiento guadalupano. La Santa Sede, por medio de la Pontificia Academia Mariana Internacional, se le concede un elogio solemne. El 8 de febrero de 2025 se le otorgó la Medalla de Honor por parte del arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez, y del director del ISEG, Campus Mérida, Fernando Ojeda, como el más importante investigador, estudioso y divulgador del acontecimiento guadalupano en todo el mundo. Y hoy está con nosotros, pues, Monseñor Eduardo. Así que le damos la más cordial bienvenida a esta cuarta semana de formación y actualización que tiene por nombre Sí, aquí dice.
que se está grabando, ¿se va a quedar grabada en mi celular? No, en el canal de YouTube. ¿Eh? No se preocupe, Ceci, va a quedar grabada y después se va a subir al canal de YouTube del Decanato de Comunfort. Bueno, como recordatorio, les pedimos de favor que puedan tener sus eh, cámaras encendidas, sus micrófonos apagados. Si va viendo alguna pregunta, por favor irla dejando ahí en el segmento del chat y al final pues tomaremos la respectiva fotografía final. Monseñor Eduardo. Aquí estoy. ¿Se oye? Se escucha fuerte y claro, pues gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar con nosotros y pues estamos atentos y dispuestos. Micrófonos y pantallas, todas suyas. Muchas gracias. De veras, es un gran honor, una gran alegría poder comunicarme con ustedes. Todo lo que dijiste, pues esas cosas, al final de cuentas, yo así lo veo. Al final de cuentas, creo que lo más grande que puede decirse de un servidor es que la Virgen de Guadalupe ha tenido misericordia para con uno, porque el hecho de estar cerca de ella es lo más grande que puede acontecer para cualquiera. Y creo que eso es lo más grande. Todo eso que dijiste fue como una especie de preparación que ella fue la que fue encaminando todo esto para saber un poquito más de ella, conocerla y divulgarla más y más todo su mensaje. Esto lo estoy diciendo porque no es un accidente el que ustedes estén en estos canales, no es un accidente, no es algo por acaso, sino que es una formación. Estoy convencidísimo que ella es la que ha diseñado esta guía para Jesucristo nuestro Señor, porque el mensaje central o lo central del mensaje es Jesucristo nuestro Señor. Ella es cristocéntrica y eso que quede desde el principio. Ella hace una perfecta inculturación del Evangelio. Así lo manifestó de una manera increíble un polaco. Fíjense nada más, un polaco nos vino a decir que ella es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Quisiera preguntar antes de iniciar así tal cual, ¿cuántos días tenemos? ¿Cuántas horas tenemos? ¿Cuánto vamos a tener en este Pues tenemos hasta antes de las 10, pero si usted gusta extenderse, adelante, monseñor. Creo que son temas, como bien lo ha dicho, donde el amor a nuestra madre, pues es tratar de asumirlo también nosotros para saberlo comunicar en un lenguaje, pues de esperanza, de misericordia y pues de mucha cercanía, ternura y asertividad. Así que, adelante, monseñor. Bonitas palabras y la verdad que ojalá que sí, así sea. Vamos a iniciar, si me permite, con una salve. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, quiero iniciar un tanto en la actualidad para regresarnos al punto de este encuentro entre Dios y los seres humanos a través de la Virgen de Guadalupe. Y lo digo de esta manera muy sencilla. Yo creo que no fui el único, ni mucho menos, de pensar que se está acercando los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ese fue el punto, ese fue el toque. Hace ya bastantes años se estaban por cumplir 10 años para este evento del 2031. Así que comenzamos en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos a tratar de
dilucidar de qué manera podríamos celebrarla, de qué manera, cómo formarnos, cómo lanzar su mensaje, cómo seguir la investigación, porque esto sigue abierto en muchos ángulos. Estas tres cosas son muy importantes: el seguimiento de la investigación, formar formadores y lanzar su mensaje al mundo entero. Esto es lo que nos mueve. En el 9 de diciembre, día de San Juan Diego, nos encontramos con el rector de la Universidad de Michoacán, de Morelia, y estuvimos hablando de esto. Él se entusiasmó de las ideas que nosotros en el instituto estamos tratando de realizar, estas tres cosas. Vuelvo a repetir: seguir la investigación, formar formadores y lanzar este mensaje al mundo entero. Creo que es la mejor forma para celebrar esos 500 años. Se entusiasmó y me decía: hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pero ese año, nosotros seguimos como instituto, pero ese año no nos reunimos todavía, sino hasta el siguiente, curiosamente, en la misma mesa, en la misma fiesta del 9 de diciembre, de día de San Juan Diego. Se ve que lo invitaba frecuentemente ahí en Capuchinas, y entonces fue el momento en que otra vez abordamos el tema, y ahí decidimos definitivamente que nos íbamos a reunir para ir desmenuzando cómo podría ser esto. Y así nace la Novena Intercontinental Guadalupana. El nombre que nosotros le pusimos como subtítulo es Santa María de Guadalupe, Madre del Redentor. Y ahora creo que está muy fuerte ese título, Madre del Redentor. Como ven, no discutimos si es corredentora o no, pero Madre del Redentor nadie puede discutirlo. Así que Madre del Redentor era el subtítulo. Y a mí se me ocurrió esto de intercontinental, específicamente porque estaba yo pensando en Filipinas, fíjate nada más, en Filipinas, que teníamos que reunirnos con Filipinas. Y ustedes me dirán, algunos de ustedes me dirán: ¿y por qué Filipinas? Porque, y aquí tengo que narrar algo intermedio, digamos, porque fue en 1895 cuando se corona pontificiamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. 1895. Fue un momento en el cual se reúnen todos los obispos del continente, incluido Canadá y Estados Unidos, América Latina no se diga, para esta gran celebración, tiempo de don Porfirio Díaz. Quizás ninguno de ustedes estuvo en ese tiempo porque ya pasó bastantes años. 1895. Se reunieron, pero aquí el punto es que se enamoraron como después se enamoraría el Papa Juan Pablo II de la Virgen de Guadalupe. Se enamoraban de la Virgen de Guadalupe como nos enamoramos todos que tenemos la gracia de estar cerca de ella y conocerla un poquito más. Y es el momento en el cual el Papa también, León XIII, pidió a América Latina que se reuniera por primera vez en un concilio plenario latinoamericano para conocerse, para ver los puntos de pastoral, de los puntos de vista de cada quien, cómo poder florecer la evangelización en medio de estos pueblos. Así que se reunieron en Roma, porque era más barato, curiosamente. Era más caro para un brasileño venir a México ir a Brasil, era complicado, era inseguro. Así lo dicen las cartas del Archivo Secreto Vaticano, donde todo esto se consultó. Lo consulté ahí en el tiempo que estaba haciendo el doctorado en Historia de la Iglesia, porque mi tesis fue alrededor de los concilios provinciales que se hicieron en México en 1896 para participar en ese concilio plenario latinoamericano en 1899. Así que se logra por fin que sea en Roma, en el Colegio Pío Latinoamericano. Pero lo interesante de este punto es que todos los obispos de América Latina pidieron que ella presidiera todas las sesiones de ese pontificio concilio plenario latinoamericano. Los de Estados Unidos ya habían hecho sus concilios en Baltimore, ya tenían más, pues era el tercero de Baltimore que se hacía en Estados Unidos. En cambio, en América Latina era la primera vez. Y fue de una riqueza excepcional el conocer en otros pueblos, en momentos en donde no es fácil todavía las comunicaciones, y de viva voz, pues en este concilio, en esta reunión por primera vez, todos los obispos de América Latina se reúnen para discutir, para conocerse, para conocer también
la pastoral que se está realizando. Esto fue en 1899. En 1910, un año que para nosotros es interesante, importante, en 1910 todos los obispos del continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá, y esta carta firmada por el arzobispo de Río de Janeiro, Brasil, piden al Papa que la Virgen de Guadalupe sea su patrona. ¿Lo puedes creer? Es decir, todos estos países obviamente tienen a María, la misma mujer, la niña de Nazaret, la madre de Jesús, la que estuvo al pie de la cruz, bajo diferentes advocaciones como conocemos. Sin embargo, ellos piden que sea la Virgen de Guadalupe su patrona. Y vuelvo a repetir, incluido Estados Unidos y Canadá. A veces se nos dice a nosotros mexicanos que estamos imponiendo la Virgen de Guadalupe por todos lados. Es verdad, también es cierto. Pero en esta ocasión fueron los mismos obispos quienes lo pidieron al Papa. Y lo que me llama mucho la atención es que firma en nombre de todos, como representante de todos los obispos de América Latina, el de Río de Janeiro, que te digo. Y te digo que me llama mucho la atención porque sabemos que uno de los grandes santuarios está en Brasil, Aparecida, Brasil. Para que tengamos una idea, en el Vaticano se reciben alrededor de 17 millones de peregrinos. Muchos de ellos realmente no son peregrinos, son amantes del arte, de la cultura, del Renacimiento. Pero bueno, 17 millones anualmente. Quizás en este año jubilar se ha reunido un tanto más al año en San Pedro. En Fátima, 6, 7 millones. En Lourdes, 6, 7 millones. En Aparecida, Brasil, 11 millones. Y en Tutepeyac, México, 23 millones de peregrinos. Es el santuario más visitado del mundo. Por eso me llama la atención que sea en Brasil, el arzobispo de Brasil, quien haya firmado en nombre de todos que quieren la Virgen de Guadalupe como su patrona. El Papa León XIII lo concede, 1910. Concede que la Virgen de Guadalupe sea patrona para América Latina, no para Canadá, no para Estados Unidos. Alguien me pregunta, ¿por qué, padre? Yo la verdad le digo, cuando tú te mueras, tú se lo preguntas a León XIII, al Papa, porque pues sabrá Dios. Porque no, pues todos se lo estaban pidiendo. Pero bueno, así son las decisiones. Pero, como tú sabes, 1910, una gran revolución en México contra Porfirio Díaz, precisamente tú lo sabes. No sé, como que no se nos dio la fiesta como se debía, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, pero pasa una cosa terrible. Y cuento esto porque me parece que es lo que estamos viviendo de alguna forma. Había que destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. Había que destruirla. Los contrarios, no digo más, los contrarios decían cómo es posible que esta imagen, y tienen razón al decir tan cuando todavía no se funda. Esta imagen tan delicada, ¿cómo es posible que tenga tanta fuerza, tanto poder, como para que lo estén pidiendo los obispos de todo el continente? No puede ser. Hay que destruirla. 14 de noviembre de 1921, ¿sí? Todavía no se iniciaba la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, tú lo sabes, es de 1926 a 1929. Y algo que quizás no conocemos nosotros muy bien los católicos o no lo tenemos como muy cuadrado, es el hecho de que desde 1915 hay una persecución en contra de la Iglesia Católica. Esto llega a una situación muy complicada con la Constitución de 1917. Era legal que desapareciera la Iglesia Católica. Fueron momentos muy complicados. 1917. Casi nadie sabe que en ese momento los obispos habían sido, muchos de ellos, expulsados del país, así como sacerdotes, religiosos, seminaristas, y en la iglesia norteamericana en aquel entonces, sobre todo los caballeros de Colón, fueron los que más ayudaron
a sus hermanos católicos mexicanos allá en Estados Unidos. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Cómo fue una persecución muy, muy complicada, muy difícil, casi no se habla de ello, pero todo esto que te estoy manifestando en este momento se encuentra en el Archivo Secreto Vaticano en mucho, toda esa documentación, porque los obispos entregaban todos sus informes y muchos de ellos entregaban informes desde Estados Unidos, la gran mayoría. Algunos aprovechaban para ir a Roma a hablar directamente con el Santo Padre. Otros llegaban a Cuba, etc. Fue un momento muy complicado, muy difícil y que yo le llamo la persecución desconocida. Estamos hablando de 1915, 16, 17, 18, 19, 20 y aquí viene esta situación pues de que hay que destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. El 14 de noviembre de 1921 se le ordena a un pobre soldado, por cierto, pelirrojo, eso creo que ayudó a identificarlo, ¿verdad? Pelirrojo que hace una cosa terrible, patética, porque en un gran ramo de flores, que es la señal que se le da al obispo de su presencia, de su verdad, de parte de la Virgen de Guadalupe, este señor ideó poner ahí, esconder ahí la dinamita que iba a hacer pedazos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era importante ponerla lo más cercano a ella, por supuesto. Estamos hablando de la antigua Basílica de Guadalupe, ¿eh? Y entonces llega muy temprano ese día, pero había una misa porque se estaba integrando al cabildo de la Basílica un nuevo miembro y se le estaba dando una misa solemne de bienvenida. Entonces el sacristán mayor detuvo a este pelirrojo que traía su ramo de flores, entendía que quería ponerla lo más cerca a la Virgen, pero se lo impidió. Pero, al terminar la misa, se distrae el sacristán porque va a la sacristía con todos los sacerdotes para asistirlos, y es el momento en que este individuo aprovecha, entra por el comulgatorio, llega hasta donde está el presbiterio, llega hasta el altar donde está la Virgen de Guadalupe y ahí deja este gran ramo de flores con la bomba allá adentro. Salió prácticamente corriendo, deprisa salió. En eso explota aquella dinamita, aquella bomba. Obviamente, ante el espanto de todo mundo, sale el pobre sacristán mayor. Inmediatamente dice el reporte, porque se tomó reporte de todo esto, notarios llegaron para tomar este reporte que estoy hablando. Se encuentra esto en el archivo de aquí de la Basílica de Guadalupe, todo lo que pasó en ese momento. Dice el sacristán mayor que vio hacia el techo, hacia la bóveda, porque tú recuerda que la Basílica de Guadalupe, la antigua, pues está inclinada por el peso, la parte frontal está en lo que sería lo que había sido el lago Salado de Texcoco, entonces el suelo es blando, y la parte de atrás está sobre las rocas del Tepeyac, por eso se está inclinando hacia adelante la basílica, y pensó definitivamente que la bóveda se había desplomado. Después de que pasó ese humo negro que fue descendiendo poco a poco, va descubriendo que todo estaba destruido, los vidrios rotos, el altar de la Virgen rota, el Cristo y los candelabros por los suelos, el Cristo doblado, tú lo sabes, incluso aquí está en la Basílica Nueva como testimonio de ese momento tan terrible. Pero a la imagen de la Virgen de Guadalupe absolutamente no le pasó nada. Ni el vidrio, que evidentemente en aquel entonces no habían vidrios contra balas, era un vidrio al contrario súper sensible, el vidrio de aquellos entonces, no le pasó absolutamente nada. Por supuesto que llegó la policía, por supuesto que identificaron al pelirrojo, las que ofrecieron más información fueron las viejitas. Las viejitas se fijaron en muchas cosas. Ellas inmediatamente dijeron, ese es el agresor, yo lo vi que subió y no se hincó. Esa fue determinante para las viejitas. No se hincó, no se persinó, él fue y lo agarran.
Por eso yo siempre le digo así en las redes sociales y todo, que el FBI y la CIA tienen que contratar a las viejitas, que son las que más aportan todo lo que sucedió, lo que pasó, lo agarran, pero llega el ejército y lo custodia a esta persona, se lo lleva, lo desaparece. Así fue este momento tan terrible, y no fue el único, porque en aquel entonces ya habían explotado otras bombas en Guadalajara, en el Arzobispado, etcétera, etcétera. O sea, no fue una solamente, sino que ya se habían dispuesto otras cosas así agresivas en contra de la iglesia. Este es el momento que se está viviendo en ese colapso, ¿verdad? Terrible, terrible. El caso es que entra la guerra cristera, no me voy a detener, sino, imagínense, aquí me llevo tanto tiempo, pero recuerda que fue en 1926 a 1929. Estamos en este mes prácticamente de noviembre, que celebramos a estos mártires. Por eso me da mucho gusto el poder hablar un poquito en honor a ellos. Tantos mártires que dieron su vida por su fe. 1926, 1929. Supuestamente hubo arreglos, pero yo que estuve en el Archivo Secreto Vaticano buscándolos, por supuesto, no hay tales arreglos. Se mencionaron, se dijeron, se publicaron en el periódico de que ya se llegó a un arreglo y todo eso, que bajaran las armas los guerrilleros cristeros y entonces se firmarían, pero no se firmó nada. No hay ningún documento que diga arreglos de ninguna. Se habló de él, digo yo, hasta se publicó la noticia de que iba a haber, pero no hay tal documento de los arreglos. Y así fue cuando matan a muchos, pues, importantes de los cristeros, importantes fueron asesinados todavía. Por los años 30 todavía hubo estas muertes. Fue terrible, fue terrible. El punto que yo quiero tocar es el hecho de que en 1933, le vuelven a insistir al Papa que sea ella la patrona. Otra vez, todos los obispos del continente y vieron una buena oportunidad los norteamericanos y los canadienses para volver a poner su firma, para volver a insistir que querían la Virgen de Guadalupe como patrona. Esto posiblemente muchos no conocen, que son los obispos quienes le piden al Papa, no a los mexicanos, al Papa, que la Virgen de Guadalupe sea su patrona. El Papa, prudentemente, 1933, la vuelve a designar como patrona de América Latina, no de Canadá, no de Estados Unidos, de América Latina. Hacen una gran fiesta porque esto fue en Roma. Hay un templo allá en Roma que se llama San Nicolò in Carcere, donde tienen una imagen pequeña del siglo XVIII de la Virgen de Guadalupe y que supuestamente hay notas de eso. Sí, pues es que te estoy diciendo. Hay documentos en el Archivo Secreto Vaticano también de estos milagros que hizo esa pequeña Virgen de San Nicolò in Carcere. Pero por lo pronto sirvió la imagen para llevarla por todas las calles de Roma, victoriando, pues, alegrándose de que la Virgen de Guadalupe era patrona para América Latina. Es más, yo creo que muchos de ustedes conocerán el Vaticano, conocerán San Pedro, conocerán la Basílica de San Pedro, y saben que el altar que está hasta el fondo de la cátedra, que se le llama, tiene un vitral, y no sería vitral porque es piedra transparente, pues que pasa la luz amarilla, la piedra es amarilla, del Espíritu Santo del Bernini, muy famosa. Bueno, alguien, y seguramente un mexicano, puso a la Virgen de Guadalupe tapando el Espíritu Santo del Bernini. Por cierto que esa imagen de la Virgen de Guadalupe que tapó el Espíritu Santo del Bernini se encuentra aquí en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Fue por las fiestas, y uno pensará, ¿a quién se le ocurre tapar el Espíritu Santo con la Virgen de Guadalupe? Una Virgen enorme, ¿no? Para tapar el Espíritu Santo. Y yo a esa persona, que por cierto lo dijo en Nicaragua, un señor dijo eso, ¿cómo se atreven a tapar el Espíritu Santo con la Virgen de Guadalupe? A mí lo único que me vino a la mente es decirle, la Virgen de Guadalupe, María, es la esposa del Espíritu Santo. O sea, y bueno, creo que
con eso guardé un poquito de silencio, pues, porque es la esposa del Espíritu Santo. El caso es que los filipinos, aquí está pues, los filipinos quieren a la Virgen de Guadalupe como patrona y vienen las firmas de los obispos de Filipinas hacia el Papa. Y el Papa lo concede en 1935. Los filipinos, es patrona de Filipinas. Ahora entienden por qué la novena tiene que ser intercontinental, uniendo continentes, pero esto a veces no lo captan, piensa que son otros continentes, pero bueno, ojalá que pudiéramos que esta palabra una a todos los continentes, ¿verdad? Pero inicialmente era para Filipinas también. 1935. Pasa el tiempo y se vuelve a insistir con el Papa, ahora Juan Pablo II, de que sea patrona de todo el continente, y lo concede el Papa, lo concede en 1999. El Papa pone como patrona de todo el continente americano, incluido Canadá y Estados Unidos, América Latina, a la Virgen de Guadalupe la concede que sea la patrona. Es algo, pues, maravilloso, pero al mismo tiempo me hace pensar mucho en este sentido. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos que esto suceda. Pero por el otro lado, ¿qué estamos haciendo con el pueblo de ella? ¿Cómo podemos alzar la cara y decir, en México, como se lo dijeron a Juan Pablo II, en México el 85% somos católicos y el 100% guadalupanos? ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos tener, no sé, el orgullo de decir algo semejante cuando volteamos por todos lados y tantas cosas que definitivamente no son ni de Iglesia Católica ni de ser guadalupanos? Así que me parece que es importante el retomar esto desde los orígenes, como todos los reformadores, hacia los orígenes, la raíz, cómo comenzó todo. Y no ha variado mucho, ¿eh? No ha variado mucho. Estoy pensando después de la guerra de conquista que se le ha llamado. Así que mentalmente váyanse, vámonos hasta 1517, cuando se descubre México. Es interesante la fecha, para mí es interesante. 1517 se descubre México, porque en esa fecha Lutero pone sus 95 tesis en Wittenberg, en Alemania. Digamos que es una fecha que se ha tomado, si quieres arbitrariamente, pero importante, en donde se inicia el movimiento que le han llamado de reforma. Para mí no es muy preciso eso de reforma, porque en España la reforma ya había comenzado desde antes, desde Jiménez de Cisneros y tantos como Santa Teresa, etc. Había comenzado mucho antes de ir cambiando desde la raíz muchas cosas. Y eso, Jiménez de Cisneros fue uno de los precursores. Después, en 1582, muere, como tú sabes, Santa Teresa. Entonces, toda la labor que hizo Santa Teresa de la Reforma del Carmelo y tantos otros. Y de ahí surgen también por esos caminos, surgen los jesuitas. Entonces, desde antes se había tratado de hacer esa reforma desde España, que ayudó muchísimo después para el Concilio de Trento, para hacer los dictámenes del Concilio de Trento, de donde surgirán, por ejemplo, el Seminario Conciliar de México, el Seminario Conciliar de todos los países. Bien, estamos hablando de una fecha interesante, 1517. Tú sabes que después viene Grijalva, 1518, y posteriormente Hernán Cortés, 1519. No me detengo tanto a la conquista, simplemente para que sepan que no es tan fácil decir que fue una guerra entre españoles e indígenas. No fue así tan sencillo, porque Hernán Cortés tenía una habilidad, yo diría una habilidad nata, de conocimiento de la persona con la cual está hablando, con la cual ni siquiera sabría el idioma, pero él como que reconoce internamente cómo es esa persona. No sé cómo describírtelo, pero tenía esa manera de ser
de que reconocía internamente a la persona con la cual estaba enfrente. Reconoció fácilmente esta disputa entre los mismos indígenas que existía y entonces hace alianzas totonacas, huejotzingas y sobre todo los tlaxcaltecas en contra de los mexicas. Así que no fue solamente o tan fácilmente decir españoles contra indígenas, sino fue españoles con indígenas en contra de los mexicas. Aquí tenemos tres fuentes que yo los invito después a reflexionar, cada quien lo vea conveniente. Una son las fuentes históricas hispanas, sobre todo las cartas de Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco de Gómara y así tantos otros españoles que escribieron sobre este asunto. Pero también lean a Miguel León Portilla, que nos ofrece una visión nueva, una visión diferente, que es la visión de los vencidos. ¿Cómo veían ellos, los indígenas, esta misma situación de la conquista? Y les recomiendo el libro de Monseñor José Luis Guerrero, que fue uno de los que iniciaron todo este proceso para la canonización de San Juan Diego, que hizo Flor y Canto del Nacimiento de México, y él toma en cuenta la parte religiosa de ambos, españoles e indígenas, y aporta este punto que me parece también importantísimo de tomarlo en cuenta. Así que ahí tienes la visión española, indígena, y la visión religiosa, digamos. Muy interesante todo esto de la conquista, por supuesto, muy importante para nosotros, y surge toda una situación muy compleja, porque dentro de la conquista también es la viruela. De que no tenga nada que hacer, me van a cortar los árboles, a podar. La viruela mata la mitad de la población indígena. La mitad de la población indígena, la viruela. No habían contado quizás con esta arma química, por decirlo. Terrible. Los indígenas están verdaderamente en una situación de depresión que así se lo manifiestan los indígenas a los franciscanos en 1524. Esta lectura se llama Los Coloquios. Y curiosamente también los coloquios se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano. Gracias a ese gran fraile, Fray Bernardino de Sahagún, a quien le dictaban los indígenas lo que sucedió en 1524 con los primeros franciscanos que llegaron, se sabe de estos coloquios y se sabe lo que pensaban los indígenas porque se lo manifestaban a los primeros franciscanos que llegaron. Y ahí hablan concretamente de esta depresión que los lleva a muchos de ellos al suicidio. Algunos frailes entre ellos Fray Juan de Zumárraga, intentaban hacer algo para salvar a los indígenas y que no se suicidaran. Una cosa de veras dramática. Todo esto está pasando. Otra, muy importante. Para los indígenas tú sabes que lo más importante eran los sacrificios humanos. Estos terribles sacrificios humanos, espantosos sacrificios humanos. En el fondo, lo que querían hacer los indígenas es dar lo más vital de ellos, sangre y corazón, a todo el cosmos, para que todo el cosmos pudiera continuar con vida, y a los dioses. Fue terrible para ellos cuando los españoles, tanto frailes como conquistadores, detuvieron los sacrificios humanos, porque eso definitivamente era estas idolatrías satanás. Eran ceremonias satánicas. Eran ceremonias del diablo, eran ceremonias terribles, terribles. Rápidamente les describo una, y simplemente el conocer algo así, pues es de aterrarse todo el mundo. Por ejemplo, un sacrificio que se hacía a Tlaloc para que hubiera lluvia. Los sacerdotes indígenas buscaban niños de 4 años. 4 años porque ellos veían siempre el número 4 como la perfección, donde son los 4 rumbos del universo. Y los papás, y lo dice Fray Bernardino de Sahagún, con todo el dolor de su corazón, daban a sus hijos para ser sacrificados. Ellos sabían lo que les iba a pasar. Lo primero que hacían los sacerdotes era tratar de que lloraran mucho los niños, que se atacaran de llanto. Era fácil hacerlo, porque con unas púas de maguey los picoteaban, los perforaban por todo su cuerpecito.
Posteriormente les quitaban las uñas. Era terrible. Y a la niña le cortaban la cabeza y al niño le cortaban el pecho, le sacaban el corazón y las entrañas. Eso se hacía. Otra forma, hacia Tlaloc, era ahogar niños en medio del lago salado de Texcoco. Terrible. Tú puedes darte cuenta cómo, no, vamos, cualquiera, pero un español del siglo XVI llega ahí y ve cualquier cosa similar, pues simplemente esto es demoníaco, terrible. Y lo vuelvo a insistir por esto, porque los franciscanos cuando vienen a México, vienen a hacer una batalla cósmica en contra del diablo. Recuerdo que en España habían corrido a los judíos y a los árabes. A los judíos y a los árabes. No iban a poder soportar la idolatría. Tantos dioses y todos sanguinarios. No puede ser. Es Satanás en persona. Y lo vuelvo a repetir y fuertemente, porque de repente se ha dicho que la Virgen de Guadalupe viene de la Cuatlicuetonantzin, de que a algún misionero se le ocurrió la peregrina idea de disfrazar al príncipe del engaño, imagínate tú, de engañar, disfrazando al príncipe del engaño, haciéndola como Virgen María, poniéndole un manto de la Virgen María a la Cuatlicuetonantzin o alguna idolatría femenina, y hacer caer a todos estos indígenas para que entraran a la verdad de la Iglesia Católica. Eso es totalmente falso. Es ridículo. No es cierto eso. No puedes encontrar ni un solo documento siquiera cercano que pudiera pensarse en algo semejante. Es simplemente decir, esto de la Virgen de Guadalupe es una obra humana y fue esto, según ellos, ¿no? Es totalmente absurdo, no es cierto. Habría que pensar también que estamos en el siglo XVI de la Santa Inquisición. A cualquiera que se le hubiera ocurrido algo semejante lo queman en plaza pública, por el amor de Dios. Y luego todos los concilios de esa época también, todos, pena de excomunión a quien inventara algo falso o incierto. Fíjate, no hacer este tipo de maniobras encubriendo, disfrazando una idolatría para hacerla pasar como María, no. Aquellos que hicieran algo falso o incierto siquiera, imagínate, pena de excomunión. Es decir, tú te mueres, tú te vas al infierno. Así que es falso eso. Bien. La situación estaba dramática cuando los franciscanos, por salvar a los indígenas de sus demonios, destruyen toda la idolatría, todos los ídolos y los templos. Esto también es muy importante. El templo para el indígena significa su identidad. Me explico. Porque obviamente la Virgen de Guadalupe, cuando se dirige a Juan Diego indígena y le dice quiero, tanto deseo una casita sagrada, un templo, pues es importante saber en la mentalidad indígena lo que significa un templo, ¿verdad? El templo para los indígenas es, te digo, su identidad. No se hacía una ciudad sin primero edificar el templo. Eso es muy importante. Así que la Virgen de Guadalupe, cuando pide un templo, no está pidiendo solamente la edificación de un edificio, está pidiendo una nueva identidad, una nueva civilización. Eso está pidiendo, una nueva cultura. Eso está pidiendo la Virgen de Guadalupe en la mentalidad indígena. Esto es también muy importante para nuestra pastoral, para lo que queremos de dar este evangelio y como ella lo resuelve, la Virgen de Guadalupe, inculturado. Y ya que se me permite pues esta palabra y ya que estoy tocándola, lo voy a volver a repetir seguramente en algún otro momento, pero de una vez lo digo. La evangelización perfecta, inculturada, no es una adaptación externa. No es cierto eso. No es una adaptación externa, como traer una devoción y a ver cómo la aplico, a ver cómo resuelvo para aplicarla externamente al indígena usando. No es una adaptación externa. No. Mucho menos es un sincretismo. Esto lo oigo constantemente, sobre todo en universidades. Es un sincretismo. No es un sincretismo. El sincretismo es como tratar de unir el agua y el aceite. No es un sincretismo, no es una adaptación externa, es una inculturación. Eso es. ¿Y cómo puedo explicar esto de la inculturación? Todo ejemplo es corto, pero ayuda un poquito a acercarse.
Un ejemplo de inculturación es esto. Ella sabe poner a Jesús en tu corazón, llenar tu corazón de Jesús. Y esto también lo tenía en la mentalidad indígena, curiosamente, la manera que tendría que ser esta, digamos, adoración. Ellos hablan obviamente de sus idolatrías, pero resolviendo hacia el verdaderísimo Dios por quien se vive, los indígenas decían tener un corazón endiosado. No es soberbia, es lleno de Dios, endiosado. ¿Cómo queda esto en una perfecta inculturación que quiere la Virgen de Guadalupe, que hace la Virgen de Guadalupe? Es precisamente hacer de ti o tener tú un corazón endiosado. Ella sabe poner al verdaderísimo Dios por quien se vive en tu corazón. Más allá de idiomas, más allá de tradiciones, culturas, distancias, ella sabe poner a Jesús en tu corazón. Esa es una manera de ver la inculturación. Voy a hacer el segundo ejemplo para entendernos también, según también lo describe el Concilio Vaticano II y el mismo Papa San Juan Pablo II, etc. Y es esto. Ella sabe tomar las semillas del verbo y llevarlas a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Todos hemos sido hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Él ya puso semillas suyas del verbo, ya puso semillas, cosas buenas, positivas, verdaderas, misericordiosas en ese corazón, tu corazón. Él ya puso cosas hermosas dentro de ti. La Virgen de Guadalupe identifica eso, toma eso. Quita todo aquello que no sea la verdad. Toma aquel que son estas semillas del verbo y las lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Te voy a decir un ejemplo para todavía entender esto que estoy diciendo de mi inculturación, y es con Juan Diego. Nosotros sabemos que Juan Diego, una de las cualidades más grandes que tiene Juan Diego, que es reconocido por ello, es la humildad. La humildad, la sencillez, la humildad. Juan Diego es humilde no porque se haya bautizado. Juan Diego es humilde no porque se haya hecho católico. Juan Diego es humilde no porque se haya convertido. Juan Diego es humilde por cultura, por cultura. Los indígenas desde el Calmeca, Cotepoxcali, tú sabes, los colegios que tenían los indígenas para los nobles, Calmeca para el pueblo de Poxcali, y ahí les enseñaban los sacerdotes a los niños la humildad, la sencillez. Era una virtud grande, era un valor grande. Esas son las semillas que te estoy diciendo. El mismo Moctezuma, cuando los ancianos lo eligen para ser emperador, lo buscan y lo encuentran barriendo el templo. Así que la humildad formaba parte de la cultura. Juan Diego es humilde por cultura, pero esa humildad llega a la frustración. ¿Por qué? Porque los indígenas no tienen concepto de vida eterna. Lo único que tienen es según tú mueras, no según tú vivas, según tú mueras. Porque si tú mueres en guerra florida, vas como militar a ser custodio del sol del amanecer hasta el cenit. Si tu mujer mueres dando a luz en ese parto y te comportaste como verdadera guerrera florida, tú vas a ser esta custodia del sol desde el cenit hasta el atardecer. 4 años, que era su tiempo, digamos, es un lapso simbólico, y después tu ser se iba hacia el universo, se iba en el universo, iba integrando el universo. Eso es todo. No tenían concepto de vida eterna. Si tú morías en algo de agua, por Tlaloc, tú ibas a ese paraíso de mariposas, de aves, de flores, en el paraíso que le llaman de Tlaloc. Si tú quieres ver una manera de manifestarlo, se encuentra en el Museo de Antropología e Historia. Ahí viene representado ese mural del paraíso de Tlaloc. Pero igual,
Es un tiempo simbólico y todo se acabó en el universo, se dispersa tu ser. No tienen concepto de vida eterna. Y esto también ha llegado a los más altos sabios indígenas como Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl murió antes de la llegada del Evangelio. Y Netzahualcóyotl decía una cosa que parece que estoy hablando mucho nada más de la cuestión indígena antigua, pero no. Creo que esto representa a muchos actualmente. Lo que dice Netzahualcóyotl representa a muchos actualmente. Estas personas que sienten que no hay nada más después de la muerte. Porque así lo captaba Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl hablaba, él siempre creyó en muchos dioses, pero había una deidad, un ídolo superior, digamos. Quiero aclarar que Netzahualcóyotl no llegó a creer en el verdadero y único Dios, pero llegó a creer en su sabiduría que había una idolatría más alta. Y Netzahualcóyotl decía, ¿dónde estás tú, Tloquenahuaque, Ipamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque? Estas características que le ponía a esta deidad es verdaderísimo Dios por quien se vive, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el creador de las personas, el que se está creando a sí mismo y finalmente el dueño del cielo y de la tierra. Estas palabras que acabo de señalar. Así que Netzahualcóyotl decía, ¿dónde estás tú, Tloquenahuaque, Pamenuhuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás? ¿Podré llevar la pluma de Quetzal o se me quebrará? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaque, Pamenuhuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Busco tu rostro y no lo encuentro. Tú te ríes de mí, te burlas de mí porque soy anciano, porque estoy enfermo. Tú me tienes en la palma de tu mano como un bodoque, me haces rodar, te diviertes conmigo, cuando quieras me matas, cuando quieras me desechas, cuando quieras me tiras. ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaque, Pamenuhuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque? Te busco, no te encuentro. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Qué no ves que yo te estoy buscando? Así decía Netzahualcóyotl, mentalidad tolteca. Mentalidad tolteca. Qué interesante. Juan Diego es tolteca, no es azteca. Juan Diego es tolteca, forma parte de esta mentalidad de los grandes sabios y nobles. Netzahualcóyotl hablaba así con tanta nostalgia, con tanta frustración, porque no veía más, no había más. La Virgen de Guadalupe, cuando da el Evangelio, cuando cultura el Evangelio hasta lo profundo del corazón, precisamente, con razón, San Juan Pablo II la llama la estrella de la primera y de la segunda evangelización. Estamos hablando de la primera, la segunda también, en donde nos llena de vida y de fe con el que sí es el verdaderísimo Dios por quien se vive. Por eso la Virgen de Guadalupe, cuando se encuentra con Juan Diego la primera vez, el sábado 9 de diciembre de 1531, así se presenta ella. Yo soy María, la madre de Tloquenahuaque, Pamenuhuani, Teyocoyani, Ilhuicahuatlaltipaque. Sí, está tomando las semillas del verbo, porque estos conceptos ya lo tenía Juan Diego en su mentalidad tolteca, los conocía, pero ella se lo está diciendo, tomando lo bueno y verdadero. No toma lo que no va conforme a su hijo. Por ejemplo, no toma aquello de que yo soy María, la madre del que se está creando. Eso no lo toma. Toma, yo soy María, la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el creador de las personas, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Toma lo conocido por Juan Diego. Pero, te lo dije, lleva a la plenitud todo esto en Jesucristo nuestro Señor cuando ella dice, Él que es mi mirada misericordiosa. Así que es un Dios verdadero, misericordioso. Los indígenas no tenían concepto de que Dios fuese misericordioso.
Él que es mi auxilio. Los indígenas no sabían de un Dios que auxiliara, que fuera redentor. Él que es mi salvación. Los indígenas no tenían idea de un Dios que salvara, y mucho menos cuando la Virgen de Guadalupe dice, quiero tanto deseo una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Wow. Así que el verdaderísimo Dios por quien se vive es amor. Ese concepto no lo tenían los indígenas. ¿Qué está haciendo la Virgen de Guadalupe? Una perfecta evangelización, perfectamente inculturada, tomando las semillas del verbo, pero llevándolas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Es ese anhelo de vida, como dice también el Papa Francisco. Siguiendo el momento, pues, terrible que estaban viviendo en ese lapso después de la conquista, cuando llegan los primeros franciscanos, que quiero decirte que llegan en 1523, y no son españoles los primeros, son belgas. Pedro de Gante, Juan Tecto y Juan Ahor, son los tres primeros franciscanos que vinieron. ¿Cómo te diré? ¿Qué valor de estos? Iban a lo desconocido totalmente, solo porque ellos dicen, vamos a evangelizar, vamos a bautizar. En su mente los franciscanos están en ese deseo de la segunda venida de Jesús y tienen muy en el corazón y en la mente que hasta no bautizar al último, vendría Jesús. Y vienen con ese valor que solamente la fe puede dar, de verdad. Los dos sacerdotes que venían, Juan Tecto y Juan Ahora, murieron con Hernán Cortés cuando se los llevó hacia las Ibueras, y en el caminar, pues murieron estos dos sacerdotes que lo estaban acompañando. Queda Pedro de Gante, que era un hermano lego. Muy importante Pedro de Gante, pero hermano lego, no era sacerdote. Cuando llegan en 1524 los primeros franciscanos, los primeros 12 franciscanos, así se le llama, primeros 12, aunque habían venido estos tres primeros, pero así le llaman porque ellos ya venían con cartas del Papa, sobre todo una bula que decía omnímoda, popularmente se le nombra omnímoda, es decir, que ellos tenían de parte del Papa la autoridad como si fuesen obispos para hacer lo que sea necesario en la evangelización. Así que ellos se pusieron ahora sí que de veras a tratar de evangelizar. Dentro de estos 12 apóstoles franciscanos, Motolinia, que la palabra no es española, es náhuatl, pobre. Motolinia, un maravilloso franciscano, Toribio de Benavente Motolinia, él fue uno de los primeros que fue llevando una especie de crónica que le pidieron para ver todo lo que hacían a nivel de misión los franciscanos, cómo lo hacían, etc. Él es uno de los máximos que yo les pido que lean, porque Motolinia nos ofrece cómo ellos trataban de evangelizar, de eso se trata, de evangelizar en una situación totalmente adversa. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a misiones, a distancias totalmente desconocidas, climas distintos, bueno, toda una cosa, y sobre todo el idioma, tan difícil, complicado si no sabes. ¿Cómo vas a evangelizar si no sabes el idioma? La barrera del idioma. Ellos, los españoles, comenzaron a tratar de catequizarlos en español, por supuesto, pero viendo de que no entendían nada, obvio, empezaron a tratar con el latín, a ver si con latín entendían, por el amor de Dios. O sea, esos son las ganas de misionar, pero ¿cómo le hago? Y a base de señas, pues comenzaron y trataron con unos niños primero, los primeros niños, por esas alianzas que se hicieron inicialmente, y cómo poder evangelizar. Pues Motolinia, mis respetos, ellos van llegando en 1524, y ya para el 1 de enero de 1525, ahí va Motolinia con los pocos niños que tenían del catecismo para destruir
todo lo que encontraban de ídolos y templos y todo, y todos los demás franciscanos le decían, oye, ¿te van a matar? Cálmate, te van a matar. Pero él, atento a su apostolado, no le importaba. Sin embargo, tiene que admitir, y lo dice así, están muy fríos. Los indígenas están muy fríos. Pues cómo no. Así que todo eso es dramático para el indígena. Pero no he terminado. No he terminado con respecto a los indígenas, porque después, poco a poco, lo están por ver como un verdadero apocalipsis indígena. Así te lo digo. Apocalipsis indígena. Todo esto está aconteciendo en 1521, 22, 23, te digo, llegan los primeros franciscanos, 24, llegan los 12 franciscanos, eso lo están viviendo, 25, están fríos, ¿cómo le hacemos? Etcétera. Los indígenas están atentos de que va llegando, se está acercando un año que para ellos es terrible, un año que para ellos se llamaba 13 caña. 13 cañas significa algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Lean Miguel León Portilla en su filosofía dada. Lean Miguel León Portilla y verán cómo ese 13 caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios, de donde procede la música. ¿Y por qué es terrible? ¿Suena bien? Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. ¿Suena bien? No. Para el indígena significaba este sol, este mundo, se acabó. Se acabó. Se acabó. Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Es otro sol, es un nuevo sol, una nueva era. Y ese año se está acercando. Pues, ¿cuál es ese año? Porque coincide con 1531. No, pues, se acabó. Lo están viendo. La conquista, la depresión, la viruela, todo lo que están sufriendo. Pues todavía hay más. Todavía hay más. Terrible, ¿eh? En 1528, llega Fray Juan de Zumárraga. Había sido designado obispo muy en contra suya. Muy en contra suya. Él había estado en Abrojo, en España, en la parte sur, pero él era vasco. Y él pensaba que en Abrojo terminaban sus días. Recibe en la Semana Santa al rey Carlos V allá en Abrojo, en España. Lo conoció Carlos V, vio lo bueno que era, muy bueno, Fray Juan de Zumárraga, humilde, sencillo, intelectual, realmente un gran hombre. Digamos que el rey un poco le pone una prueba, que es calmar una situación de brujas en Navarra. Ahí va Fray Juan de Zumárraga, lo hizo muy bien. Y cuando se necesitaba un obispo para México, él sabía quién, Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga no quería, casi se vio obligado por parte del rey. Y entonces lo nombra el rey, lo nombra. Y fíjate qué día, 12 de diciembre de 1527. ¿Qué día? Él llega, Fray Juan de Zumárraga, como te dije, llega en 1528, también por diciembre, 1528 llega a México. Pero llega también en esa fecha, ahora sí que el diablo. Junto con el obispo llegó el diablo, que fue la primera audiencia. Terrible, terrible. El presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán, ya había estado como gobernador en el Pánuco, Tamaulipas. Había hecho desastres, terrible. Había esclavizado a los indígenas, llevados en barcos, se han muerto, se han suicidado, llegar al Caribe, venderlos. Y ahora lo designa presidente de la primera audiencia. Terrible. Ha sido lo más catastrófico. Fray Juan de Zumárraga lo sintetiza así, lo describe a este presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán. Diablo infernal de codicia. Busca en Google, seguramente te lo da, una carta que hace Fray Juan de Zumárraga en 1529, en abril de 1529. Es importantísima esa carta, porque ahí le describe al rey toda la sarta de injusticias, de torpezas, de robos, de esclavitudes, de violaciones, que hacen estos de la primera audiencia, y todo por el dinero.
No, no estoy describiendo nuestro pueblo actualmente. No, no estoy describiendo actualmente. Pero caray, así estuvo la situación. Terrible, terrible. Diablo infernal de codicia. Y este señor, Núñez Guzmán, trataba pésimo a los frailes. ¿Por qué? En el fondo es esto. Mientras que los frailes querían bautizar a cuanto indígena, querían evangelizar, querían convertirlos, querían bautizarlos, los conquistadores lo trataban de impedir como fuese. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo justificamos ante la mirada de nuestros paisanos allá en la península nuestra conquista cuando estos frailes están confirmando a los indios con el bautismo su ser humano? Déjenlos así sin bautizar, decían los conquistadores, porque así podemos decir que son animales o cómplices del diablo. Son cosas, no seres humanos. Si tú me los bautizas, los confirmas en seres humanos. Déjalos así. Allá en la península ibérica, en la Universidad de Salamanca y Burgos, estaban discutiendo cómo nosotros los españoles vamos a un territorio que no es nuestro a esclavizar a esa población cuando los árabes hicieron eso con nosotros 8 siglos. Y entonces por eso viene este enfrentamiento durísimo entre los frailes católicos, obviamente, con los disque católicos conquistadores. No todos, pero la gran mayoría. No estoy hablando de la actualidad. Pero ¿a cómo se parece? Porque al niño en el vientre de la madre, actualmente, no le digas bebé, no le digas ser humano, no le llames niño. Llámalo objeto, llámale cosa, llámale lo que sea, pero no lo llames ser humano. Bueno, voy otra vez al tiempo aquel. Terrible estuvo. A tal punto que maltrataron a sus propios franciscanos, a sus propios frailes. Los dominicos ya habían llegado en 1526, un poquito más, pero no eran muchos, eran unos cuantos, y unos cuantos diocesanos. Eso era lo que había en torno a 1531. Se está acercando el año 13 caña, los indígenas están aterrados con todo lo que está pasando porque el fin del mundo se acabó. Se acabó, es su apocalipsis, pero ahora estoy viendo que también los españoles veían como su apocalipsis esta situación con respecto a lo que estaba pasando con sus propios paisanos. No lograban del todo lo que querían, la conversión de los indígenas. Dice Motolini, están muy fríos, y por el otro lado, toda la situación de antitestimonio terrible con sus propios paisanos católicos. Un ejemplo, cuando se pusieron de acuerdo los franciscanos para hablar duro en contra de los conquistadores encomenderos, a favor de los indígenas, con este franciscano Antonio Ortiz, se pusieron de acuerdo con su márraga, por supuesto. Antonio Ortiz se sube al púlpito en una misa que presidía el obispo de Tlaxcala, estamos hablando de 1529. Y en medio de esa feligresía, sentadito, nada menos que estaba Nuño de Guzmán. Cuando el fraile estaba hablando en el púlpito en contra de los encomenderos, a favor de los indígenas, Nuño de Guzmán no se detuvo y en medio de todos los que estaban en misa, grita, o hablas de otra cosa o te callas. Y manda a Diego de Delgadillo con soldados para que bajen al fraile del púlpito y a patadas, enfrente de todos, en misa, te digo, presidida por el obispo, a patadas bajan al fraile. Y una pregunta, ¿cómo van a evangelizar así? ¿Cómo van a decir que la fe en Jesús, una fe de amor, de misericordia, de auxilio, de salvación, cómo van a poder evangelizar de esa manera? Imposible. Y no fue el único problema. Resulta que cuando regresa Hernán Cortés, cuando sabe Nuño de Guzmán que regresa su gran odiado enemigo, Hernán Cortés, él quiere hacer una nueva conquista, se va hacia el norte, es decir, Michoacán, Jalisco, allá, se va al norte, y deja como dueño de la ciudad nada menos que a Delgadillo. Ese que bajó a patadas al fraile en aquel púlpito. Diego de Delgadillo. Terrible.
toman prisioneros a amigos de Hernán Cortés, a uno lo destazan, a otro lo despellejan, para que toda la Ciudad de México supiera quién manda aquí. Fray Juan de Zumarraga, te recuerdo que era vasco, tenía un carácter muy, muy firme, no era malo, vuelvo a repetir, quítense esa idea. Fray Juan de Zumarraga es un fraile descalzo, humilde, sencillo, pero tenía un carácter que no se doblegaba. Y apenas para la situación, Fray Juan de Zumarraga, junto con todos los sacerdotes Cruz Alta, va a tratar de liberar a estos pobres españoles, ¿sí? Españoles. Así que Fray Juan de Zumarraga es un obispo que se hace voz de los indígenas y voz de los españoles. Y entonces, ahí va el obispo para tratar de liberar a estos españoles. Y lo único que pasa es que Diego de Delgadillo manda a los soldados para que golpeen a los frailes. Que golpeen a los frailes, a sus sacerdotes. Y él en persona, Diego de Delgadillo, con una lanza se la avienta a Fray Juan de Zumarraga para tratar de asesinarlo. Algunas personas me dicen, padre, ¿usted me está diciendo que un católico apostólico y romano trata de asesinar a su obispo? Sí, sí. Afortunadamente pasó cerca del corazón. Fray Juan de Zumarraga pudo evitar eso. No estoy hablando de la actualidad, ¿verdad? De que están matando sacerdotes y por todo lo que hablan en contra de injusticias, desaparecidos y eso. No estoy hablando, ¿verdad?, de eso. Estoy hablando de 1529, cuando tratan de asesinar a Fray Juan de Zumarraga. Fray Juan de Zumarraga, te digo que no se doblega. Y lanzó la excomunión a los miembros de la primera audiencia y el entredicho a la Ciudad de México. Esto casi nadie sabe, y esto es muy importante para conocer por qué se apareció la Virgen de Guadalupe y cómo es que ella logra la gran conversión como nunca se ha visto en toda la historia de la Iglesia. Te tenía que hablar de todo esto para que veas el milagro, el portento que es la Virgen de Guadalupe, y lo sigues haciendo y lo sigues siendo con 23 millones que vienen aquí a su santuario. Y sigo. Fray Juan de Zumarraga lanza la excomunión a los miembros de la primera audiencia, te digo, y el entredicho a la Ciudad de México. Padre, ¿qué es eso? Sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, nos largamos de esta Ciudad de México, que esta ciudad se quede sin Dios. No más sacramentos para nadie. Si tú estás a punto de morirte y quieres la absolución, no hay absolución para ti. No hay Eucaristía. No hay matrimonios por la iglesia. No hay nada. No hay bautizos. No hay nada. Y todos los sacerdotes se fueron a Texcoco. 1529. Se está acercando el año 13 Caña. 1531. Los indígenas están verdaderamente apanicados. Resulta que en 1530, tomaste nota, ¿verdad? 1530, a un año de la aparición, 3 terremotos. Los indígenas, en sus mitos, decían que ese sol, el quinto sol, el que estaba brillando en ese tiempo, había nacido con 4 terremotos, 4 movimientos se llamaba, y que con 4 terremotos iba a acabar. Si en 1530 son 3 terremotos, y se acerca 1531, algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios, están convencidos que el mundo se acabó. Por si eso fuese poco, a inicios de 1531 el cometa Halley, ¿cómo no? No hay más sangre, no hay más corazones porque se prohibieron. No hay más cómo sustentar el sol, cómo puede vencer las tinieblas, especialmente en ese año de 1531 y especialmente en el solsticio de invierno, cuando el día es el más pequeño, la noche más larga. ¿Cómo puede el sol vencer esta tiniebla? No va a poder. Ese es para el indígena, ese es el punto, el fin del mundo. Padre, ¿y cuándo es ese solsticio de invierno? Porque actualmente con el calendario gregoriano estamos hablando del 21 al 22 de diciembre. Pero en 1531 estaba el calendario juliano equivocado por 10 días. En otras palabras, te estoy diciendo
que el solsticio de invierno cae el 12 de diciembre de 1531. Te vas dando cuenta de lo que está pasando con la Virgen. No acaba ahí solamente con el cometa Halley, sino que también en 1531 hay un eclipse. Para los europeos, Satanás, el diablo, el mal se personificaba con una serpiente, una víbora, una culebra. Para los indígenas, el mal es el eclipse. Se está devorando al sol. Lo negro de la luna significa la muerte. La muerte. Así que los indígenas están convencidos, se acabó. Se acabó. Para los españoles también. Motolinia, este gran misionero que mencioné muy al inicio, dice al rey en una carta: estamos pensando todos los misioneros regresarnos a Castilla, porque aquí nos quieren matar. Los indígenas no. Los católicos, apostólicos y romanos. Los cristianos. Los conquistadores. Y mira en qué fecha estoy diciendo esto. El fraile dice, nos quieren matar los cristianos. Yo estoy convencido de que muchos de los mártires que inicialmente dije esto para honrarlos, noviembre, que se han canonizado a varios mártires mexicanos en la guerra cristera. Yo estoy convencido de que quienes fueron los que asesinaron a estos mártires también eran bautizados. También. ¿Cómo se parecerá? Pero sigo. Y sigo con Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga escribe una carta al rey. Él mismo a pie la lleva a Veracruz para que todos estos informes lleguen a la corona, todo lo que está pasando. Es el verdadero infierno. Se quedó corto Fray Juan de Zumárraga al describir a Nuño de Guzmán como diablo infernal de codicia. Le dice todo lo que acontece al rey, el obispo. Y es ahí, en esa carta, cuando el obispo Fray Juan de Zumárraga hace una mención que para mí no hay duda, es la clave del acontecimiento guadalupano. La clave de que es ella la que trae a Jesús. La clave total. Porque Fray Juan de Zumárraga le dice al rey, pero para mí es una aclamación a Dios, cuando dice, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Lo vuelvo a repetir. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y entonces, ahora sí entiendo, o trato de entender, que fue la respuesta de Dios. El evento guadalupano es la respuesta de Dios ante la aclamación del obispo. Para mí esa es la clave. Y para esta respuesta al obispo es elegido un laico, Juan Diego. Estamos hablando de algo tremendamente grande. Es brutal, porque esta respuesta de Dios, con todo su amor, con toda su ternura, no había más. Tiene que ser con su madre. Te recuerdo que Dios Padre, para hablar del amor tan grande, misericordioso que nos tiene a todos sus hijos, usa figuras maternales. Aunque tu madre te llegara a abandonar, yo nunca me olvidaré de ti. Dios omnipotente, Dios Padre omnipotente, usa figuras maternales. Así quiso venir Jesús a través de la Virgen de Guadalupe, su madre y nuestra madre. Y ahora vas entendiendo cómo, si bien elige a un laico, todo lo tenía que aprobar el obispo. Si hay que ir por segunda vez a verlo, se va de nuevo. Si hay que darle una señal, se le da la señal, pero no se hace
lo que tanto desea la Santísima Virgen de Guadalupe, esa casita sagrada, esa identidad, esa nueva civilización del amor de Dios sin la aprobación del obispo, pero siempre teniendo al laico como su embajador e intercesor, como ya lo dice. Lo vamos a ver para mañana. Lo vamos a ver para mañana. Este es el punto en el cual, del 9 al 12 de diciembre de 1531, fíjate nada más qué días, los indígenas, para entender un poquito esto más, los indígenas hacían una gran fiesta, la fiesta más importante para ellos, que era precisamente en el solsticio de invierno. Era una fiesta que se llama Panquetzalistli. Motolinia habla de esta fiesta y a mí me dio la clave Motolinia cuando él dice, es como la Pascua indígena, encienden el fuego nuevo y de ese fuego toman el fuego para sus templos y casas, porque 4 días se habían quitado todos los fuegos. Un poco le resulta a Motolinia lo que resulta la Pascua católica, entonces la llama la Pascua indígena. Hacen también como cuaresmas, pero hacen 80 días de cuaresma, de penitencias, de dar sangre, corazones, de hacer estos ayunos que son todos los días a base de tortillas, sal y agua. Algunos morían en el intento. Por eso era muy importante esa fiesta de Panquetzalistli. Quiero aclarar una cosa que me parece muy importante. La Virgen de Guadalupe no toma la fiesta pagana de Panquetzalistli. No toma la fiesta pagana de Panquetzalistli. Ella toma el anhelo de vida apocalíptico que se da en ese momento, precisamente cuando se ve que el mundo se acaba, surge ese anhelo de vida. Eso es lo que toma la Virgen de Guadalupe y lo lleva a la plenitud en Jesús. Eso es lo que toma la Virgen de Guadalupe. Por eso todo se conjunta, todo. No es un accidente, es toda una situación, es la verdad divina que se hace presente, es una cosa brutal esto. Eso ya no lo voy a tocar, porque si no me voy a seguir hasta mañana, ¿verdad? Pero lo vemos mañana, lo dejamos ahí, pero sí te digo que es todo un compendio grande, ordenado, armónico, perfecto, que todo es flor y canto. Para el indígena este difracismo, los conceptos que llevan a uno, es flor y canto, es la verdad divina. Lo tienes que tener en mente cuando veamos esta segunda parte, el encuentro de la Virgen de Guadalupe con el ser humano y también el momento de la conversión. Vamos a tratar de poner eso y obviamente te estoy dando quizás muchos motivos para decir, caray, necesitamos. Ahora sí que si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse totalmente. Sangre inocente por todos lados, desaparecidos, inseguridades, asesinatos, los cárteles, los robos, No. Si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse totalmente. Muchas gracias por su atención. Muy bien. No te oigo. Okay. ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Pues muchas gracias, monseñor. De verdad, yo creo que todos estamos así como que en ese espíritu histórico, crítico, pero pues sí, así como nos iba llevando, hilando una cosa con otra, así como con esa delicadeza que usted tiene para ir precisando pues como que todo este acontecimiento histórico y como nos decía ayer también el padre, ay, se me fue el nombre, Álvaro, el acontecimiento es lo esencial, ¿no? No perderlo de vista y más con esto que nos comenta al final. Pues primeramente Dios, nos vemos el día de mañana a todos. Les pido de favor que puedan activar un momentito sus cámaras para hacer pues una foto oficial y posteriormente que Monseñor nos dé la bendición
pues para podernos retirar a descansar y pues poder ir analizando todo esto que nos ha compartido y soñar que andamos ahí en la historia, ¿verdad? Así que pues si gustan encender sus cámaras, por favor. Recording stopped. Y pues ya, don Toño por aquí está ahí silenciosamente sacando las fotografías. Ustedes solamente sonrían a la 1, a las 2 y a las 3. Momento, Nomás. no. Ahí voy. Ya se me paralizó la sonrisa. Padre, Creo que ya, ¿verdad, don Toño? Listo, y ya está. Muy bien, Gracias, buenas Rocío, noches. pues que nos da la bendición para podernos retirar a Claro. descansar. ¿Cómo no? Que el Señor los bendiga, nos cuide, nos proteja, nos acompañe. Que Santa María de Guadalupe nos siga cubriendo con su manto lleno de estrellas y de amor, que es Jesús, la fuente del amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues muchas gracias, monseñor. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Recuerden que toda la información está ahí en la comunidad de WhatsApp, el link, todo. Y pues también seguir pues compartiendo esta experiencia que pues es enriquecedora para todos nosotros y como bien iba señalando monseñor, pues nos hace conciencia de que no solamente seamos mexicanos guadalupanos, sino guadalupanos bien cristianos y bien comprometidos a favor del bien de nuestra patria. Así que sigamos trabajando juntos para ser pues también portadores de este mensaje de esperanza y consuelo. Nos vemos mañana y pues no olviden, como dicen por ahí en las redes sociales, darle like siempre a la página de Codipac. Buenas noches a todos y hasta mañana. Buenas noches. Gracias.